Alumnos del Colegio San José de la Ciudad de Limpio siguen con la toma de la institución. Quedaron insatisfechos luego de haber recibido respuestas por parte de autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias. El problema principal se centra en obras de infraestructura que según los alumnos son necesarias, pero que no cuentan con la cantidad de obreros suficientes. De acuerdo a los reclamos de los alumnos, hace un mes que solamente 2 a 3 obreros están trabajando en las refracciones de las aulas. Urgen que los trabajos concluyan para dejar el comando de Ingeniería Logística, donde se encuentran dando clases desde el inicio de año, donde habían sido trasladados por peligro de derrumbe. Las obras iniciaron en febrero, el 28 de febrero. Ayer se cumplieron 4 meses, hace un mes más o menos, 3 o 4 semanas que pararon, o sea que vienen 2 o 3 albañiles, nada más, y no se están movilizando. Nosotros lo que queremos es volver ya a vuelta de las vacaciones de 15. Padres de los alumnos afirmaron que las obras sufren retraso debido a que el MEC no desembolsó el dinero como estaba establecido. Si no hacíamos barullo, no iban a entregar el dinero para que continúen la construcción, manifestaron. La obra, como le digo, empezó el 28 de marzo de este año. Se le dio el inicio inicial por parte de la Dirección de Infraestructura y tiene un plazo hasta el 24 de septiembre. Según lo que es el avance de los fiscales de obra y los contratistas, dice que están en etapa regular, normal. Ellos están siguiendo el cronograma que están haciendo, ¿verdad? La verdad que como estos chicos de este año que están ya asignados en ese lugar, están requiriendo volver, bueno, es justo también la medida que están diciendo, haciendo. Pero como tenemos un cronograma, no podemos nosotros salir de ese cronograma y apretarlo, ¿verdad?, a lo de la obra que culmine rápido, porque esto necesita tener la seguridad correspondiente, ¿verdad? Finalmente, el director administrativo del MEC anunció que para el martes se estará realizando el desembolso a la empresa constructora, en tanto que los estudiantes manifestaron que continuarán con la toma hasta que no vean más obreros trabajando. Piden que las obras estén listas a vuelta a vacaciones de 15. Que no estamos muy satisfechos con lo que vino a decirnos el director administrativo, porque no vemos como una solución, porque para nosotros nuestra solución era empezar hoy mismo y terminar de vuelta de las vacaciones de 15, porque la verdad ya es realmente difícil continuar allá en la ingeniería. Yo no sé, nosotros le explicamos a ellos, tenemos que usar talleres, tenemos que usar laboratorio, nosotros estamos tercer curso, necesitamos hacer proyectos, necesitamos... La toma entonces continúa. La toma continúa hasta que nosotros veamos también, queremos que ellos traigan más obreros para que ellos puedan culminar con las obras en más corto plazo.